El día de hoy me encuentro con el director artístico Paul Delfín. Bueno, Paul, cuéntame de ti, en qué semestre vas, cuántos años tienes. Hola, yo tengo 21 años y estoy en el quinto semestre de la licenciatura en teatro. Ok, cuéntame de qué trata Regina el musical. Bueno, realmente es una historia muy larga, pero en resumidas cuentas, es una mujer que es mexicana, pero vive toda su infancia en el Tíbet y su adolescencia en China. Esto es con un propósito. Ella aprende muchas cosas, adquiere muchísimo conocimiento no solo de otras culturas, sino de ella misma. Y eso le ayuda a regresar a México justamente en 1968, que es cuando empiezan todos estos movimientos estudiantiles. Y pues se podría decir que Regina es quien liderea a los estudiantes que finalmente culminan en la matanza de Tlatelolco. Yo tengo una pregunta porque la verdad me causa muchísima curiosidad. Es cómo es la selección. ¿Cómo es que tú haces? Me imagino que es por medio de un casting, pero ¿cómo es que tú decides, ok, quién voy a escoger de protagonista, de actores, bailarines, ¿sabes? Entonces quiero que me cuentes cómo es esa selección. Es un proceso muy divertido, pero al mismo tiempo un poco cansado. Se lanzó una convocatoria a principios de agosto era para actores, bailarines y cantantes. Entonces, en esta convocatoria se les pide que se aprendan un monólogo, que preparen una canción de 1 minuto para que se presenten el día del casting. En el casting ya se les pone una prueba coreográfica para medir sus aptitudes dancísticas y son 3 días de casting. Entonces al 4 se les llama a callback a los actores que tenemos duda de qué personaje queremos que interpreten. Y pues realmente después de esa semana ya quedan seleccionados para participar en este montaje. Ya me imagino a cada uno de los que seleccionaste, la alegría que han de tener participando en este musical. Así es. Y bueno, cuéntame cuál es el proceso de montaje. ¿Cómo es que se organizan para las coreografías, que se pongan de acuerdo, vestuario, maquillaje? ¿Cómo es ese proceso, esa coordinación que tienes tú de la batuta para que todo esté totalmente coordinado? Es un proceso bastante complejo, he aprendido muchísimas cosas. En mi caso, que soy el director artístico, se encarga de coordinar como todas las partes, más bien todos los elementos que conforman ese espectáculo. Yo soy el director artístico, están las directoras coreográficas y el director musical. Entonces, entre los tres trabajamos juntos, pero realmente soy yo el que les tiene que decir cuál es la visión de la obra, de qué manera se va a contar, y me toca también elegir otras cosas como el vestuario, cómo me imagino que sea la iluminación, los elementos de escenografía, el maquillaje. Trabajamos un poco también en la adaptación de esta obra y pues realmente cómo es que la queremos mostrar Claro. en el escenario. Ok. Sé que estas obras de teatro, las que se presentan aquí en la universidad, las escoge en la misma universidad, ¿no? Pero ¿qué fue lo que a ti te ayudó a tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Llegan contigo, te dicen, oye, te ofrezco esta obra, ¿la quieres tomar? ¿Cuál fue esa toma de decisión que tú tuviste de decir, ok, la acepto, voy a preparar todo esto, organizarlo? ¿Cuál fue esa emoción o ese reto que tú sentiste? Pues es una oportunidad que yo creo que no podía dejar pasar. Es una oportunidad increíble de trabajar con personas muy, muy talentosas. Y lo que más me gusta de Regina es el mensaje tan universal que tiene, que es creer en sí mismos y pues finalmente el amor, que es algo que creo que este público de este 2018 necesita. Es un mensaje muy importante que tiene que llegar a muchísimas personas y me gustan las canciones son impresionantes y pues realmente me atrapó todo el musical. Ok, y dime qué hace diferente a Regina el musical a otras obras que se han presentado aquí. Es muy interesante porque han coincidido cosas muy interesantes para que Regina se presente esta vez en Outlap, porque es el primer musical mexicano que se hace después de 10 años. Entonces, tener un musical mexicano tan increíble como este es un orgullo, es un honor. Y también porque esta historia cuenta todo lo que sucedió en 1968 en México. Entonces, este 2018 se cumplen 50 años y es para nosotros una manera de honrar a esas personas que murieron en ese año. Y me parece súper
súper padre que no solamente tengamos como siempre la compañía de la Orquesta Sinfonia, sino que también en este caso vamos a trabajar con Sensontle, que es otro de los equipos representativos. Entonces tiene muchos elementos muy mexicanos, muy padres, que en el escenario todos juntos se van a ver increíbles. Y como tú lo mencionas, esta fusión de diferentes sensontle, ustedes, se va a ver increíble. Y dime, si pudieras describir en una palabra a Regina el musical, ¿cómo la describirías? Yo la describiría como orgullo nacional. Ok, Paul. Ahora sí, por último, quiero que invites a toda la gente que está viendo el video para que venga el día del estreno y se anime y venga a disfrutar de esta obra. Claro que sí, los esperamos del 26 al 4 de noviembre. Aquí en la Universidad de las Américas Puebla va a estar Regina, un musical para una nación que despierta, en el Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins. Y es una corta temporada, son solamente 2 fines de semana. Entonces los esperamos, no se la pueden perder. Se los juro que se la van a pasar muy bien y van a aprender muchísimas cosas. Así que anímense, vénganse con la familia, con los amigos, con la vecina, el vecino y vengan a disfrutar de esta increíble obra que créanme que estos chavos tienen un talento increíble. Nos vemos en el segundo capítulo del Making of de Regina, el musical. Nos vemos.